La carta a los Hebreos nos dice, en la primera frase del primer capítulo, muchas veces y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres, a los judíos, antiguamente por los profetas y últimamente por su Hijo Jesucristo. Esa palabra divina que recibieron los judíos y que pasó luego a la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica encaja en el pueblo judío, porque es verdad lo que dijo Cristo: la salvación viene de los judíos. Ellos empezaron a oír la palabra divina y creyeron en ella. Nosotros también oímos esa palabra que oyeron los judíos y creemos en ella. Y oímos también a Jesucristo que nos ha hablado, porque últimamente vino Jesucristo y habló también con la palabra divina. Por eso nos dijo: mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió. Ahí está la razón para que digamos nosotros: yo creo. Y por eso cuando en la iglesia se leen las Escrituras, se lee la Biblia, leemos los libros del Antiguo Testamento, que eran los libros que tenían los judíos, y leemos los libros del Nuevo Testamento, que son los libros que recibimos por medio de los apóstoles, los católicos. Cuando leemos esos libros, cada uno de nosotros oyendo la palabra divina que se lee en la iglesia y que se termina diciendo: palabra de Dios, palabra del Señor, interiorizamos según nos dice el concilio y decimos: yo creo. Creo porque Dios lo dijo. Es que la iglesia también nos enseña otra cosa. Cuando en la iglesia leemos las Escrituras, leemos la Biblia, es Dios quien habla. Y si habla Dios, hay que creerle, porque Dios es el ser infinitamente sabio y santo y poderoso, que cuando habla, dice la verdad. Y no únicamente dice la verdad, se identifica con la verdad, como nos dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, porque lo que dice Dios es verdad. Él no se equivoca. Cuando Él habla no corrige ni tiene que corregir. Por eso la seguridad de su palabra: el cielo y la tierra se acabarán, mis palabras no. Mis palabras siguen en pie, precisamente porque es la verdad y no puede cambiar. Por eso lo de San Pablo a los Gálatas: esa palabra divina que yo les he predicado, que es la palabra de Dios, no puede cambiarse. Yo no la puedo modificar. Si les vuelvo a predicar, les digo lo mismo que les dije antes, porque les repito la palabra divina, no la puedo modificar. Y es tan segura esa palabra que aunque del cielo se bajara un bienaventurado, un ángel, y dijera: esto lo cambió Dios, ahora Dios dice otra cosa, no le crean, porque Dios es el ser inmutable, que lo que dijo lo sostiene y nunca lo cambia. Por eso la palabra divina es segura y es la verdad en la que nos apoyamos los de ayer, los de hoy y los de mañana. Todos nos apoyamos en lo mismo: lo dijo Dios. Y si lo dijo, eso no cambia. Sigue igual, aunque pasen los años y aunque pasen las generaciones. Abraham, por ejemplo, le creyó a Dios. Y así como Abraham le creyó a Dios, le creemos nosotros. Porque la palabra divina que oyó Abraham es la misma que oímos nosotros. Dios le habló a Abraham. Y Dios le habló a los judíos. Y Dios nos habla a nosotros. Y le creemos lo que dice. Por eso cada uno de nosotros, oyendo la palabra, hace el acto de fe y dice: yo creo. Lo dijo Dios, yo le creo. Como Abraham. Abraham oyó a Dios que le decía: te voy a dar un hijo. Y Abraham era anciano. Y su mujer era estéril y anciana. Tenían de diferencia 10 años. Abraham tenía 75 cuando salió de Ur de Caldea. Y Sara tenía 65
porque tenía 10 años de diferencia. Abraham tuvo un hijo a los 100 años y Sara tenía 90 años cuando Abraham tuvo el hijo. Entonces nos damos cuenta, Abraham le creyó a Dios, porque Dios habla y Abraham sabía muy bien, él dice la verdad, él no engaña y él es capaz, él es todopoderoso. Para los hombres es imposible que un anciano y una anciana tengan un hijo. Y sobre todo una mujer estéril no puede tener un hijo. Pero Dios le habló y dijo, te voy a dar un hijo. Y va a ser un hijo de tus entrañas. Sara va a concebir un hijo y el año entrante lo arrullará en sus brazos. Y que eso causaba risa. Un anciano de 100 años tener un hijo. Y una anciana de 90 y todavía estéril va a tener un hijo. Parecía eso risible. Eso no se ha visto nunca, ni se puede ver. Y eso se vio a pesar de la risa. A pesar de que se rieron Abraham y Sara por el anuncio de Dios, el hijo vino. Y Sara tuvo un hijo en sus brazos y lo llamó Isaac, hijo de la promesa. Dios prometió y cumplió, porque Él es fiel a su palabra. Y porque nosotros lo conocemos y sabemos que Dios es fiel. Cuando Él promete, decimos, así es. Y por eso cantamos en la iglesia, vamos a bendecir al Señor, porque solo Él es fiel. Si lo dijo, lo cumple. Metidos no nos deja. Pues la seguridad del cristiano, cuando hace su profesión de fe, yo creo lo que dice Dios. Y creo porque lo conozco. Él es sabio, Él es santo, Él es todopoderoso. Y sabe que yo profeso, no únicamente la profeso yo, todos los que somos católicos creemos lo mismo. Los que somos de la iglesia decimos creemos, porque Dios lo ha revelado y nosotros conocemos quién es Dios y qué clase de Dios es el Dios que nos habla. El Dios sabio, el Dios santo, el Dios infinitamente perfecto, el Dios que dice la verdad, que no engaña y que es capaz. Pues Abraham le creyó cuando le prometió un hijo, a pesar de los años que tenía, a pesar de los años de su esposa, a pesar de la esterilidad de su esposa, lo dijo Dios. Y a Dios le gustó esa fe. Por eso se dice en la Biblia, Abraham creyó y le fue apuntado en el haber, porque Dios se sintió complacido por la fe de Abraham. Entonces ya entendemos, si queremos agradar a Dios, necesitamos ser creyentes. Yo creo porque lo dijo Dios. Y yo sé que mi fe le agrada a Dios. Y que la fe de la iglesia le agrada a Dios. Porque es lo que Él quiere, que le creamos, porque Él es la verdad. Él no dice mentiras. Él no se equivoca. Él cumple lo que dice. En la palabra divina, nosotros conocemos a Dios. Porque Dios se hace conocer cuando habla. Y entonces entendemos esto en la experiencia que vivimos. El hombre conoce al hombre cuando lo oye. Los novios, por ejemplo, se conocen oyéndose. El novio oye a su novia y oyéndola descubre los valores que hay en ella y la va conociendo. Mi novia es de tal clase según la oigo, según la conozco. Mi novio es de tal clase según lo conozco, yo lo he oído. Y oyéndose mutuamente, se conocen. Y el uno da razón del otro. Y por eso se enamoran, porque se conocen y se dan cuenta. Podemos vivir juntos, nos entendemos, nos amamos y estamos dispuestos a ayudarnos mutuamente y a vivir unidos hasta la muerte. A Dios no lo conocemos. Por eso muchas veces obramos incorrectamente, porque no lo conocemos. Basta leer la Biblia y nos encontramos con muchas veces de Dios se habla mal y se dicen cosas que no son. Por ejemplo, leyendo el libro de los Reyes, el segundo libro,
Nos encontramos con Sennacherib, que le decía al rey Ezequías: no engañe al pueblo, no le diga que Dios lo va a defender, Dios no es capaz de defenderlo. Nabucodonosor puede más que Dios, y la prueba, lo que ha hecho. Los pueblos donde ha llegado, que se le han opuesto, los ha derrotado, los ha vencido. Y los dioses de esos pueblos los ha tirado por tierra, los ha destruido. Nabucodonosor es un rey que puede más que Dios. No se hagan ilusiones, el Dios de ustedes no es capaz de defenderlos. Nabucodonosor se va a imponer sobre ustedes. Y vemos el resultado. Cuando Ezequías confía en el Señor y dice: Señor, tú eres el creador del cielo y de la tierra. Mira lo que dice Nabucodonosor. ¿Cómo es posible, Señor, que no hagas algo en favor de tu pueblo para que te hagas sentir y te conozcan quién eres? Dios se hace sentir y se hace conocer. Por más que Sennacherib viene a atacar a los judíos con ese optimismo: los voy a vencer porque vengo en nombre de Nabucodonosor. Sin embargo, tiene que salir corriendo, porque sitian a Jerusalén y en una noche se mueren todos los soldados. Un ángel del Señor viene por la noche y acaba con todos. Cuando Sennacherib se levanta por la mañana, el ejército está todo muerto. Los soldados se han muerto todos por igual. 185,000 soldados de Sennacherib se murieron en una noche. El Señor defendió a los judíos, le cumplió la palabra. Los enemigos de ustedes, los asirios, ni una flecha van a disparar contra ustedes. Ahí está la prueba. ¿Quién va a disparar si están muertos? El Señor acabó con ellos, porque el Señor es ciertamente el dueño de la vida. El que da la vida es el Señor. Con razón que en la Biblia encontramos esta afirmación que hace Eva cuando concibe a Caín: por bondad de Dios he concebido un hijo. Y cuando concibe de nuevo, después de la muerte de Abel, repite lo mismo: por bondad de Dios he concebido un hijo. Y Abraham también le dice a Dios: Señor, yo no tengo hijos porque tú no me los has dado. El dueño de la vida es el Señor. Él es quien da la vida. Entramos entendiendo, leyendo la palabra: el autor de la vida es el Señor. Entonces todos reconocemos y decimos: claro, yo le creo al Señor porque Él es infinitamente sabio y santo y poderoso. Pero también le creo porque Él es el Señor que me dio la vida y de Él dependo. Es el Señor, el poderoso, que me ha dado la vida. Y entonces, como Cristo le dijo: Señor, aquí estoy, dispuesto a obedecer. Como decía Cristo cuando llegó a la tierra: Dios mío, me has dado un cuerpo y aquí vengo a obedecer. La fe entonces es la aceptación de la palabra divina y es el compromiso de la obediencia. Si Dios habla, yo le creo. Y si Él manda, voy a hacer lo que manda, porque reconozco es el Señor el que me dio la vida. Qué bueno seguir reflexionando para que vayamos descubriendo quién es Dios y quiénes somos nosotros. Qué perfecciones hay en Dios y qué hay en nosotros, para que veamos la diferencia. Dios no es un hombre, es un ser infinito, diferente de los hombres. Los hombres somos maravillas, ciertamente, pero ¿por qué? Porque participamos de la naturaleza divina que Dios nos ha comunicado. Porque cuando nos hizo, eso dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nos parecemos a Dios. Tenemos poderes divinos porque Él nos dio participación en su naturaleza divina. Procuremos entonces reflexionar para que entendamos.